Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios: cierta vez el rey de Siria, segundo libro de Reyes, capítulo 6, el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, reunió a sus oficiales y le indicó en qué lugares planeaba acampar. Pero Eliseo le mandó a decir al rey de Israel dónde iba a acampar el rey de Siria, para que no pasara por así. Así que el rey de Israel envió a su ejército al lugar que le había indicado Eliseo, y así se salvó en varias oportunidades. El rey de Siria estaba muy confundido por lo que pasaba. Llamó a los oficiales y le dijo: ¿pero quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? ¿Quién le informa lo que pensamos hacer? Uno de los oficiales: ninguno, majestad. El profeta de Israel, Eliseo, le informa al rey de Israel aún lo que usted habla en lo más privado de su habitación. Tremendo. Entonces el rey de Siria ordenó: vayan y averigüen dónde está Eliseo para capturarlo. Cuando le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, envió carros, caballos y un gran ejército. Escuche, un profeta, perseguido por carros, caballos y un gran ejército. Cuando decimos un gran ejército, estamos hablando de miles, persiguiendo a un hombre, profeta de Dios. Llegaron de noche y rodearon al pueblo. A la mañana siguiente, el sirviente del profeta se despertó temprano, yo creo que ni durmió. Cuando salió afuera y vio un ejército con carros y caballos que rodeaban la ciudad, le dijo a Eliseo: maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le contestó: no tengas miedo. ¿Cuántos dicen: yo no tengo miedo? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró y dijo: Dios, te ruego que le ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente, y éste vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Cuando los sirios se acercaron para atacar a Eliseo, oró a Dios diciendo, fíjese qué interesante, oró a Dios diciendo: te ruego que esta gente se quede ciega. Y todos los soldados de Siria se quedaron ciegos, tal como Eliseo le había pedido a Dios. Entonces Eliseo le dijo: este no es el camino, ni esta es la ciudad que ustedes buscan. Síganme y los llevaré donde está el hombre que buscan. Eliseo los llevó a Samaria, y tan pronto como entraron allí, Eliseo oró: Dios, devuélvele la vista. Entonces Dios le devolvió la vista, y ellos se dieron cuenta de que estaba en plena ciudad de Samaria. Hasta aquí leemos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Quiero hablarle hoy, y presten mucha atención, cómo ganar una vez más. Esta es la palabra en esta noche. ¿Cómo ganar una vez más? ¿Queremos ganar? Amén. Y queremos ganar siempre. Y cómo esta noche vamos a ver cómo ganar una vez más. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos habla claramente sobre, en Efesios, dice que hay una guerra permanente. Dice que debemos estar alertas, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice que estemos alertas, que tengamos cuidado, porque hay una guerra, hay una lucha. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, que tenemos que tomar toda la armadura espiritual para luchar, para vencer, para estar cubiertos, para estar protegidos y para poseer o tomar el lugar que necesitamos tomar. Es una lucha espiritual, es una guerra en la cual nos encontramos. Y lo primero que quiero decirle, escuche, quiero hablarle de dos cosas fundamentales. La primera es que estamos en guerra, y la segunda, que hay una estrategia para librarse. La primera, estamos en guerra, es la causa de todas las cosas. Cuando leemos el primer versículo que leímos, repasamos el versículo el 8, dice: en algún momento, el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel.
siempre estaba en guerra Siria con Israel o con Judá, o con los dos al mismo tiempo, es decir, los dos reinos de Israel, el del norte y el del sur, las dos partes que estaban divididos el reino de Israel. Dividido y en guerra permanentemente. Entonces dice, cierta vez que Siria estaba en guerra, siempre Israel peleó. Hasta el día de hoy hay problemas con Siria, hasta el día de hoy. Hoy es un problema. Siria, Israel, todavía sigue la puja, la guerra permanente, la guerra. Es una guerra constante y permanente. El rey de Siria era el enemigo, era el que atacaba al pueblo de Dios. Este rey representa al enemigo, al diablo. Representa a todo aquel que nos enfrenta, que nos rechaza, que nos amenaza. Es aquel que viene a perturbar y que viene a bloquear nuestra mente, que viene a generar una incertidumbre, que viene a generar un malestar. De hecho, preparó todo el ejército para ir en contra. Así que yo creo que se había enterado este sirviente y esa mañana temprano ya estaba alerta. Yo creo que estaba en vigilia toda la noche, no sabía lo que iba a pasar, en guerra. Y cierta vez, dice, cuando el rey de Siria estaba en guerra. Yo creo que usted entienda esto, hermanos queridos. Yo no sé si usted entiende bien el Evangelio, pero Jesús lo dijo claramente cuando se fue. Cuando yo hablo de esto, hay algunos que están tan equivocados y engañados por Satanás, que me ponen, a veces en internet, o ponen por ahí, debajo de los textos de la guerra, ponen, Dios es un Dios de paz. Jehová es Jehová Shalom, ni siquiera es un Dios de paz, es la paz, directamente, Él es paz. ¿Cuántos dicen amén? Shalom, paz. Pero lo que dice la palabra de Dios es cuál es la postura y el comportamiento del cristiano, que debe estar en una permanente actitud de guerra, porque el enemigo es nuestro, el diablo es nuestro enemigo permanente. Jesús dice en Mateo 10, dice, yo no he venido a traer paz sino guerra, a poner la suegra contra la nuera. Y dice, y los enemigos de mi pueblo serán los de su propia casa. Es decir, ¿por qué? Porque en una casa alguien acepta el Evangelio y otro no lo acepta. Uno, para ser más fino, uno lo vive y otro no lo vive. Lo reconocemos a veces, lo reconocen, pero uno lo vive y otro no lo vive. Escuchen. Y entonces, cuando sucede esto, unos están en un comportamiento cristiano, en un comportamiento de vida, en una forma de vida, y otros no quieren esa forma de vida. Alguien me decía el otro día en casa de unos cristianos cómo había una cuestión de que la música que escuchábamos, la música cristiana, la música no cristiana, y parecía que uno quería imponerse sobre otro. Y eso es la guerra permanente, una puja, una guerra. ¿Qué dijo Jesús? Dice que primero los mandó a practicar y le dijo, no lleven nada para el camino. Los mandó, les dio una orden, les dio un mandato, les dio una comisión, vayan. Fueron de dos en dos, salieron los 70 a predicar, de dos en dos. Y le dijeron, no lleven nada para el camino, ni siquiera alforja, ni siquiera comida, no lleven nada, yo les voy a proveer. Pero después la segunda vez, cuando ya definitivamente los manda, dice, el que tiene una capa, véndala y cómprese una espada. ¿Por qué, hermano querido? ¿Por qué cree que? Porque el Señor se fue y nos dejó el Espíritu Santo para que nos acompañe en la guerra. Hay una guerra permanente. Usted tiene que entenderlo. Somos soldados de Jesucristo. El apóstol Pablo enseña claramente y se lo dice a Timoteo. Le dice, como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. Y cuando Dios nos dice que somos reyes para Dios, hermanos queridos, el sentido de rey en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el sentido del rey era el jefe del ejército de ese país.
David era el jefe general de todo el ejército de Israel, era el que iba al frente. Así que ser rey es el que va al frente de la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros elegimos la parte que nos conviene, somos reyes. Tenemos vestido real, tenemos comida especial, tenemos manjares especiales, tenemos vasijas de oro, ¿no? Como reyes, vivimos como reyes. Pero el rey es el primero que sale a la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Así que no se olvide que estamos en guerra, y es lo que dice la palabra. Pero escuche esto, que está muy interesante, porque el Señor me mostró algo. Mire lo que dice el versículo 8. Estamos en 2 Reyes 6:8. No se vaya de aquí. Dice, pero Eliseo, el rey de Siria estaba en guerra con Israel y reunió a sus oficiales. ¿A quién reunió? A sus oficiales. Y estaba viendo sobre esto. Los oficiales están autorizados para hacer algo. Generalmente hacen lo que les mandan hacer sus superiores. El oficial no es el principal, es uno de los, digamos, del montón. Entonces dice que juntó a sus oficiales. El oficial es el que está en la escala más baja. Los oficiales. Pero, hermanos queridos, a mí me mostraba algo el Señor. Porque el enemigo tiene oficiales. El enemigo tiene oficiales, pero si usted lee el versículo 15, ¿cómo lo llaman a Eliseo? ¿Cómo lo llama al sirviente? ¿Cómo lo llama? Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Era un profeta, pero ¿qué era? Maestro. Los otros eran oficiales, este era un maestro. Hermano querido, esa es la jerarquía del ejército de Dios. Se juntan los oficiales, pero nosotros somos maestro. ¿Qué somos? Maestro. En realidad era profeta, pero la posición era de maestro. Era alguien que era un maestro, que era el capo, que era el líder, que era el mejor, el maestro. Cuando uno le dice, che, maestro, le está elogiando, le está reconociendo su capacidad. Así que, hermanos queridos, así es la guerra. Lamentablemente, y lo lamentamos por el pobre diablo, no por nosotros, la guerra es desigual. Porque hay oficiales de un lado y del otro lado estamos los maestros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el balance de la guerra, oficiales contra maestros. Versículo 15. Y hay algo más interesante. Hay algo que me llamó mucho la atención, que yo pensaba que todo esto tiene un sentido espiritual. Dice, Eliseo le mandó a decir al rey de Israel dónde iba a acampar el rey de Siria. ¿Dónde iba a acampar? ¿Cuántos acamparon alguna vez? ¿No? ¿Uno solo? No, 3. Los demás no, son de ciudad, viven en el cemento. Nadie ¿Vos acampaste alguna vez? Sí. Bueno, no, cemento puro, hotel 5 estrellas. No, sí, nada. Pero cuando uno va a acampar, hermanos queridos, ¿qué agarra? Agarra esa carpa de un material irrompible y hace una zanja y pone cemento. No, lo único que hace con un martillito, pin, 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 y pone una estaca, así a lo sumo, en la tierra, ahí nomás, superficial. Y eso es lo que a mí me mostraba el Señor. Hermanos queridos, el enemigo hace un acampe. El enemigo, ¿sabe lo que hace? Pone una pequeña estaca superficial. ¿Saben por qué? Porque como usted acampó un día, 2 días, 3 días, una semana, no creo que haya pasado más de 15 días. Nosotros tuvimos 15 o 10 días, estuvimos una vez con Pablo en un campamento, literalmente acampando, y pone la estaca 5 días, 6 días, porque usted sabe que va a levantar la carpa y se va a tener que ir. ¿Cuántos dicen amén? Y así es el diablo. Él acampa y pone superficialmente porque sabemos, y el diablo sabe, que se tiene que ir. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte el aplauso al Señor. El diablo viene a acampar. Pero escuche. El Señor dice, y Salomón dijo en el primer libro de Reyes, capítulo 8, dijo, Señor, yo haré una habitación donde tú vivas. ¿Y saben lo que hizo? Hizo un tremendo edificio, hermanos queridos, donde habita Cristo. Hay solidez, hay
cimientos, hay firmeza, hay poder, hay fuerza. Dios no hace una carpita, Dios hace una habitación donde Él vive para siempre en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo que puso una estaquita en tu cabeza, que puso algo superficial, se va a tener que ir. ¿Cuántos dicen amén? Así es la guerra, hermano. Nosotros nos instalamos y hacemos la habitación del Espíritu Santo. Y viviré para siempre, dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero el rey de Siria estaba por un tiempo y se tenía que ir. El diablo te puso una estaca de mal pensamiento, te puso una mentira, te puso un pensamiento de derrota, de fracaso, de angustia, pero es superficial. Yo creo que se le está moviendo la carpa y hoy le pateamos las estacas. ¿Cuántos dicen amén? Se va a tener que ir el enemigo. Esa es la guerra, hermanos queridos. Es la guerra así como funciona. Él acampa en tu mente para que vivas alejado de Dios, pero ¿saben qué? No hace una habitación. El Espíritu Santo hace una habitación, pero el enemigo acampa y te dice: estás enfermo, para que estés angustiado. Te quiere convencer de imposibilidad. Él acampa en tu mente para sacarte ventaja. Pero hermanos queridos, hoy le vamos a patear las estacas de nuestra mente. Amén. Aleluya. Así que esto es una guerra, hermano, donde las condiciones son de esta manera. Pero nosotros vamos a ver hoy, como yo le dije al comienzo, cómo ganar una vez más. Y para esto hay una estrategia para liberarse. Y yo quiero que usted hoy pueda recibir, junto conmigo, todos nosotros podamos recibir cuáles son estas estrategias, cuáles son estos elementos que forman esta estrategia de liberación. La primera, tome nota si es necesario, la revelación al hombre o a la mujer de Dios. Hermanos queridos, esto es una iglesia profética, formada por profetas, y creemos en lo profético totalmente. Y nos dimos cuenta que si el enemigo no quiere saber nada con los profetas es por esto, porque le descubrimos los chanchurros del diablo, le descubrimos las estrategias que él tiene. Él dice que estaba el rey enemigo en lo más íntimo de su habitación. En aquel entonces, mire hermano, no había ni micrófono, ni cámara, ni nada. No había nada, no es que le podían poner un espía, nada. Las habitaciones estaban cubiertas, rodeadas de todo el guardia, todo, no había nada, no había nada de eso. No es que había grabaciones, le ponían un micrófono oculto, no había nada. Y él estaba haciendo la estrategia de guerra, y dice: vamos a poner acá, ¿sabes? Y el profeta de Dios, Eliseo, recibía la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, si vos querés vencer una vez más, tenés que pedirle: Señor, revélame cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son los que Dios nos ha entregado, nos ha preparado, nos quiere mostrar, nos quiere revelar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos queridos, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor revelación, que Él nos muestre las estrategias del enemigo, que Él nos muestre. Eliseo tenía el conocimiento de Dios. Hermano, ¿por qué tenía el conocimiento de Dios? En el capítulo 3:14, Eliseo dijo, también lo decía Elías, dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Cuántos dicen amén? Porque él estaba en la habitación del Señor, él estaba en la habitación del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Por eso dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él estaba en la presencia de Dios. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Dios omnisciente, el Dios todopoderoso le decía: Eliseo, van a estar en tal región, a tal hora, tal ejército, que no pasen por ahí. Hermanos queridos, así Dios nos muestra las cosas, Dios nos revela las cosas. Hermano, Dios hace las cosas como Él quiere. Él nos revela lo sobrenatural. Y nosotros, cuando estamos en el Espíritu, para poder vencer al enemigo, para que no caigas en la mentira, para que no caigas en la trampa que Él está preparando, en esa emboscada que está preparando en tu vida, en tu familia, en tu tiempo, para caer en esa angustia, para caer en esa desesperación o en ese problema, Dios te revela. Necesitamos la revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no cree en la revelación, no entiende la revelación. Esto parte porque no se entiende en la comunión del Espíritu Santo. Entonces
andamos a veces como cristianos a tientas. Vamos acá, Señor, bendecime para que no me golpee, y caminamos con los ojos cerrados. Pero mejor es, Señor, muéstrame, revélame, indícame, dime, Señor, decime, Señor, cómo tengo que hacer, dónde tengo que hacer, cuándo tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo. Y el Señor le trajo a Eliseo la revelación. La revelación nos anticipa ante los problemas, nos permite que no tropecemos y que tampoco nos duela. Porque cuando nos golpeamos por ignorancia nos duele más, por el dolor en sí mismo y por la ignorancia de haber caído en las trampas. Hermano querido, Dios no nos quiere emparchados, lastimados. Hay veces que nosotros estamos tan a la defensiva, que, ay Señor, por favor, cuídame. Pero si nosotros abrimos los ojos, el Espíritu Santo nos revela, podemos ver las cosas. Por eso dice la palabra, hermano, aún con el poder mayor, no solamente para defenderse, sino para atacar. Por eso dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Nada nos va a dañar. Hermano querido, en las revelaciones para que no te dañe, para que no nos dañe el enemigo, para hollar serpientes, para pisar serpientes y escorpiones, y nada nos pasará. Necesitamos esa revelación. ¿Cuántos dicen amén? Cierra los ojos un instante y diga, Señor, dame tu revelación en esta noche. Dame la revelación del Espíritu Santo para no caer en las trampas del diablo, para no caer en las trampas de Satanás. Señor, dame la revelación del Espíritu Santo para moverme en victoria, en poder y en avivamiento. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa, rapidito, hay que confundir al enemigo. Versículo 11, el rey de Siria estaba muy confundido por lo que pasaba. Hermanos queridos, una vez contaba el evangelista Anacondia sobre la guerra espiritual, y él veía como soldaditos pequeños que estaban avanzando y que avanzaban en esa visión y en esa visión espiritual que tenía. Él dice que eran como soldaditos que venían avanzando todos en fila, uno atrás del otro, al costado de otro, todos ordenaditos venían. Pero cuando comenzó la intercesión, cuando comenzó la guerra, cuando comenzaba a orar, cuando dice que empezaron a mezclarse, corrían para todos lados, se chocaban, se golpeaban, se caían, se les caían las armas. Era todo un descontrol, porque aparece la confusión. Hermanos queridos, aquí el rey de Siria estaba confundido por lo que estaba pasando. Hermano, eso es la intercesión y la guerra espiritual. Si nosotros queremos vencer, cuando usted tiene que enfrentar un tema, cualquier tema que sea, del enemigo, de una cuestión legal, de una cuestión administrativa, de lo que sea, hermanos queridos, y a veces hay papeles que se levantan contra nosotros y un montón de cosas, y hay que confundir al enemigo. Enviamos la palabra de confusión en el nombre de Jesús de Nazaret, para que el enemigo sea confundido, para que no sepan qué hacer, para que no puedan venir en orden de batalla, para que salgan, como dice la palabra, en completo desorden, para que no lleguen a nosotros, para que no nos dañen, porque ellos tienen pero empiezan a escucharnos, vayan para el norte, vayan para el sur, pero ¿para dónde dijo? Para el norte, para el sur, y un montón de cosas, y comienzan a confundirse. Contaba el pastor Rodríguez que una vez entraron allí en la iglesia a robar la ofrenda allí en Colombia, y entraron, y muchos ni cuenta se dieron, y entraron y empezaron ellos como a tener órdenes y contraórdenes, y eran como si ellos mismos se estaban dando contraórdenes. Creo que no sé si salió algún tiro, o sea, no salió un tiro, no sé qué pasó, era en la entrada del templo, y se fueron corriendo. Nadie entendió qué había pasado, pero así como entraron, se fueron en completo desorden, como dice la palabra. Tenemos que enviar la palabra de confusión. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, envío la palabra de confusión, envío la confusión sobre el enemigo, para que él salga en completo desorden, para que no ataque mi vida ni mi familia, para que cuando quiera decir algo, no lo pueda hacer. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces oramos de esta manera, a veces nos olvidamos, pero Señor, confunde al enemigo, y el enemigo no sabe qué hacer, queda bajo confusión. Cuando Dios trae los secretos,
nosotros tenemos que hacer esto, hermanos queridos, confundir al enemigo, para que el enemigo no sepa, para que dé órdenes y contraórdenes, y los soldados enemigos comiencen a matarse entre ellos. Así dice la palabra que cuando Senaquerib, el rey le trajo de Asiria las cartas contra Israel, empezaron a orar, empezaron a clamar, y dice que empezaron a pedir al Señor, le trajeron las cartas que le declaraban la guerra al altar de Dios, y oraron por esas cartas, y dice que al final ellos empezaron cuando avanzaron a la guerra, dice que se confundieron entre ellos mismos, comenzaron a dar entre órdenes y contraórdenes, y 185.000 soldados del propio enemigo se mataron entre ellos. Cuando Israel fue a ver, estaban todos muertos. Hermano, ¿por qué? Por la confusión. Por eso nosotros debemos confundir al enemigo en el nombre de Jesús. Cuando nosotros cantamos, hermano, hay una interferencia en el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Cuando cantamos una canción, vamos a cantar una canción. Cuando cantamos una canción, una adoración, cualquiera, comienza a retumbar, pero empieza a retumbar en el infierno. Hermano, cuando nosotros declaramos, cantamos al Señor, alabanzas a nuestro Dios, vamos, cualquier alabanza al Señor o una adoración. Yo quiero que usted en este momento aproveche este momento espiritual. Hay veces que en la casa hay problemas, alrededor nuestro hay dificultades, y nosotros tenemos que levantar nuestra alabanza. Ponga la alabanza, ponga la adoración, y comienza a escuchar. Mire, hay algo que sucede, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Confundimos el infierno, confundimos en esta noche los planes de Satanás, todo lo que el enemigo esté preparando en contra de nosotros, de nuestra familia, lo confundimos. Vamos, aleluya, vamos, aleluya, adore al Señor, vamos, aleluya. ¿A quién iré sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Vamos, porque tal vez en esta noche el que fuiste confundido fuiste vos, pero ahora el que vamos a hacer es confundir al enemigo. Sino a ti, ¿a quién iré, oh Dios? A ti. Y en este momento soltamos esta palabra de oración y de guerra, de victoria en el nombre de Jesús. Mientras mostramos nuestra dependencia del Espíritu Santo, el enemigo comienza a confundirse. En el mismo infierno comienzan a haber palabras de confusión y no entiende el enemigo. ¿Por qué? Aleluya, vamos. ¿A quién correré sino a ti? Cuando hace problemas, cuando hace dificultades, buscamos, Señor, tu nombre y tu rostro. Aleluya, te adoramos, Señor, vamos. Sino a ti. Levante su mano y diga: ¿a quién iré? Y Eliseo sabía que tenía que ir a Jehová de los ejércitos. Vive Jehová, en cuya presencia estoy vivo. En este momento declaramos que el segundo cielo es lugar de confusión. Confundimos al enemigo en contra de nuestra familia, de nuestros hijos. Los confundimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús confundimos la guerra, confundimos el ataque del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, adoramos, sino a ti. Levante sus manos y diga: ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Sino a ti. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Jesucristo, a ti apelamos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Adore, adore al Señor, vamos. Aleluya. Tus palabras
son es vida eterna. Aleluya. Tus palabras son espíritu y vida, esperanza mía. ¿A quién iré? Aleluya. Tarramara la macantara la masitiria más. Sino a ti. Aleluya. Vamos. ¿A quién correré sino a ti? Sino a ti. ¿Cuántos dicen amén? El diablo está confundido. El infierno está confundido. Él no entiende. No entiende. Y hace que sus oficiales se confundan. Escuchen, lo tercero, hay que estar alertas para no ser capturados. Escuchen, entonces, versículo 13, el rey de Siria ordenó: averigüen dónde está y manden a capturarlo. Vamos a capturarlo. Hermanos queridos, hay que estar atentos, alertas, dice el Señor. Así lo dice en Efesios: vivan alertas, alertas, abiertos nuestros ojos, entendiendo: ay, pastor, no me di cuenta, y me agarró el demonio, y me agarró el espíritu, y me agarró el pensamiento, y me agarró la angustia, y me enojé, y no me di cuenta. Alertas. Usted tiene que convencerse. Ahora lo vamos a ver porque este es otro de los elementos. Pero lo que quiero decir es que usted tiene que estar certero de que no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto no es una cuestión administrativa, es una cuestión espiritual. Alertas, porque nuestro adversario, el diablo, no descansa, no duerme. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar alertas. Aquí que no vengan a capturarlo. Tenemos que saber: pastor, ¿por qué me pasa? Porque el enemigo tiene un plan, porque el enemigo tiene una idea. Tienen que capturar a los profetas. Por eso esta iglesia es muy atacada. Toda iglesia profética es atacada, porque el profeta descubre, porque el profeta guerrea, porque el profeta confunde al enemigo. El profeta vive de esta manera, por eso vivimos de esta manera. Vivimos declarando, el profeta suelta la palabra. El profeta crea realidad, usted ya lo sabe. Yo se lo expliqué 1001 vez, se lo vuelvo a explicar. Nosotros no solamente cuando profetizamos estamos declarando una palabra de Dios, una promesa que es verdad. La palabra de Dios dice, por ejemplo: Jehová mi pastor, nada me faltará. Es una palabra profética, que Él es nuestro pastor. Amén. Pero también podemos y debemos crear una realidad, que eso lo crea el profeta. Quien no es profeta no crea realidad. Por ejemplo, Elías, profeta de Dios, dijo: no va a llover salvo por mi palabra. Es decir, cuando él quería que llueve, él soltó la palabra de lluvia y vino la lluvia. El profeta creó la realidad de la lluvia. Hermano, nosotros sí no sé qué hacer. Soltar la palabra creativa, la palabra profética. Suelte la palabra. Usted tiene que crear la confusión. Nosotros tenemos que crear la confusión en el infierno para que el enemigo se confunda contra nosotros. Nosotros creamos la realidad. Por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que estar muy, muy alertas, soltando la palabra justa. Escuchá, cuidado de no ser capturados. Por un momento usted dice: bueno, en realidad nadie fue capturado. Si recuerda lo que leímos hace un rato, vino el ejército, se rodeó la casa de de Eliseo y el ayudante, y el ayudante ve al enemigo en las montañas, en las colinas, y después ora Eliseo, quedan ciegos, se los lleva, se los entrega en Samar y todo. Entonces dice: nadie fue capturado. Sí, el sirviente fue capturado por el miedo. Se desesperó y dijo: profeta, ¿qué vamos a hacer? Miedo.
Menos mal que estaba junto al profeta. Pero ¿qué pasa cuando no estamos junto al profeta? ¿Qué pasa cuando no tenemos la palabra vívida en nuestra vida, en nuestra mente para soltarla? Nos captura el sueño, el miedo, perdón. Nos captura, nos toma el miedo y nos paralizamos, nos asustamos y no sabemos qué hacer. Él quedó capturado por tres cosas que generalmente capturan a los cristianos. Por eso yo le digo en esta noche, tenés que estar alerta, porque si no te van a capturar estas cosas. El miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué enfermedad? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué fulano? ¿Qué mengano? Uy, que no llega, se salió tarde. Uy, que la calle está peligrosa. ¿Por qué tenés miedo? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, ¿qué miedo tiene? Pero a veces nos captura el miedo y nos desesperamos y empezamos y nos enloquecemos y nos angustiamos y empezamos el teléfono, el mensajito, está la policía por ahí. Hermanos queridos, que no te capture el miedo. Alerta, porque el miedo es la herramienta que usa el diablo. Lo otro que lo capturó, estamos en estar alerta, cuidado, en la mala visión. Una mala visión espiritual. La visión es ver lo que otros nos ven, esa es la visión espiritual. Es ver lo sobrenatural en medio de lo natural. ¿Y qué pasó con el sirviente? No vio a los ángeles, no vio el ejército de Dios, no vio el ejército espiritual, el ejército, no lo vio. Mala visión. Hermanos queridos, qué peligro, qué problema no tener visión espiritual. Visión es ver lo que otros nos ven. Visión es ver lo que la palabra de Dios ya nos ha dicho. Visión es ver lo sobrenatural, lo milagroso. Eso es la visión. Y este hombre no vio que el Señor envió del cielo ángeles, guerreros poderosísimos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la mala visión nos captura. Pero lo tercero que lo capturó a este hombre, por eso hay que estar alerta, estoy en el punto 3, alertas, es las circunstancias. Yo me acuerdo de esta canción siempre, ¿no? Las circunstancias no me mueven a mí. ¿Por qué? Porque cantamos, no me mueven a mí, no me mueven a mí, y después vamos y nos mueven, nos movilizan, que Dios mío, nos dan vuelta como tortilla, porque nos llena de miedo, angustia. Entonces estaban el ejército sirio y estaba el sirviente. ¿Qué hacemos? Y ahora, cuidado, qué peligro, capturado por las circunstancias. Pero el hombre de Dios, ¿quiénes son estos? ¿Qué problema tenés? ¿No ves lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Se da cuenta? Uno lo capturó la realidad natural, pero Eliseo lo capturó la ley sobrenatural, la visión sobrenatural. Él vio los ángeles del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si vos no estás alerta, no vas a ver que hay soldados del Señor, que hay ejércitos de Dios, que trabajan por nosotros, que pelean por nosotros, que se mueven en nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar. Escuchen, la revelación, la capacidad de confundir al enemigo, la necesidad de estar alertas para que no te atrape ni el miedo, ni las circunstancias, ni la mala visión. Considerar lo sobrenatural, hermanos queridos, más que lo natural. No seamos capturados por gente negativa, ni por los chismosos, ni por los sensuales, ni por los religiosos, ni por los negativos, ni por los incrédulos, ni por los mentirosos, ni por los que amenazan. No se deje capturar por nadie. ¿Cuántos dicen amén? Lo cuarto, convencidos del poder de Dios. Hermanos queridos, tenemos que estar convencidos. Eliseo respondió: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró y le dijo: Dios, te ruego que le ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente, lo ayudó y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego. Era sobrenatural lo que estaba pasando ahí, hermano querido.
Eran carros de fuego como el mismo de Eliseo, carro de fuego. Era algo poderosísimo, era algo tremendo, era algo impactante. Ahora, ¿qué dijo Eliseo? ¿Qué dijo Eliseo? Escuche esto porque esto es muy importante. Bueno, ahora están los soldados del Señor, están los carros de fuego, los caballos, ahora que peleen ellos contra los sirios. Señor, que estos caballos y que estos carros comiencen a pelear. No. No les pidió, de hecho no hicieron nada. Estaban ahí. ¿Para qué? ¿Por qué? Y acá está el punto. Porque lo importante, hermanos queridos, es tener visión. Es ver lo sobrenatural. Porque esa visión que tuvo sobrenatural activó la fe de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo importante es que se active la fe, no que Dios haga las cosas. Pues Dios lo va a hacer. Te trajo los carros de fuego, los caballos. Podrían pelear contra los sirios, se terminó. Pelea, chao, que se vayan, listo, salgan corriendo. No. Porque no era el asunto el enemigo, porque si se iba ese enemigo, después iba a venir otro, y iba a venir otro. Si no venía el sirio, venía el asirio, el edomita, el amalecita, el filisteo, siempre venía un enemigo. Pero hermanos queridos, lo que estableció fue el arma de victoria, porque lo que necesitaba tener era visión espiritual para activar la fe, porque hermano, el enemigo se va a ir. El problema, ay Señor, yo quiero pastor, ore para que se me vaya este problema. Se va a ir este problema, pero vamos a tener que orar dentro de 15 días, dentro de 5 días, dentro de 3 días, dentro de 2 días, vamos a tener que orar porque va a venir otro problema, y va a venir otro problema, y va a tener problema, y yo me voy a cansar de orar. Pero si usted, hermano, que no me voy a cansar de orar, pero si usted aprende, si usted entiende que la visión espiritual activa su fe, viene un enemigo y se va, viene 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 y se va. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Usted tiene que activar la fe, la visión espiritual. Amén. Porque si no, hermano querido, decir, Señor, que se vayan. No, no quiero que se vayan. Ni tampoco venían a pelear. ¿A qué venían? A que abran los ojos espirituales, a que reciban visión, por lo tanto fe, para que viendo lo sobrenatural comience a operar el mundo natural. Porque la visión hizo que ellos reciban fe, y oró con fe Eliseo. Eliseo oró con fe y dijo, ciegos, y quedaron ciegos. No iban a pelear los enemigos, los soldados del Señor. Pueden pelear si quieren, de hecho pelean. Pero en ese momento lo que tenía que hacer era activarle la fe. Yo le estoy diciendo esta noche cómo vencer una vez más con la visión y la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que convencerse, hermano. Si no se convence, uy, acá no, el pastor dijo, pero yo, ¿pero yo qué? Comience a ver los sobre... Señor, muéstrame los ángeles poderosos, muéstrame las espadas poderosas. Hoy hicimos un acto profético. Cada golpe era un nombre, era una flecha que enviamos sobre alguien, una palabra, una saeta de Dios. Ahora, si usted no cree en el acto simbólico, perdió el tiempo. Estuvo, perdone que le diga la expresión, perdóneme, no se me ofenda, pero estuvo paveando. Pero si usted entiende en el acto simbólico, como le dijo, tira la flecha, golpea la flecha, ¿qué tiene que ver que golpee la flecha contra el suelo? Pastor, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ver? Porque esto es sobrenatural, estos son actos simbólicos. Y cuando usted tiene fe, cuando usted activa la visión, la fe se activa. Y así venció. Oró y sucedió el milagro. Por eso usted tiene que estar convencido. Aquí tiene que ver la fe, la convicción, la certeza, la convicción, la seguridad, la convicción. Usted tiene que estar convencido. Tiene que estar convencido de que Dios es todopoderoso, de que mayor son más los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Usted tiene que estar convencido. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al lado, son más los que están con nosotros. Decirle, es más nuestro ejército de Dios, somos más nosotros. Alguien diga amén. Y termino, póngase de pie, por favor. Por favor, póngase de pie. La revelación
enviar la palabra de confusión contra el enemigo, estar alertas para no ser capturados por el miedo y todo lo que le dije. Cuarto, convencerse del poder de Dios. Y lo último que le digo, convencerse del poder, lo último. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué lo mandó a Samaria? ¿Por qué lo mandó a Samaria? Y no lo hubiese mandado a Siria otra vez. Y lo mandó donde estaba el rey, donde estaba el ejército, donde estaban todos. Porque en Samaria estaba el monte, el templo en el monte Gerizim. Era donde estaban alabando a Dios. Era donde se estableció la presencia de Dios. Entonces eso lo mandó a donde el pueblo está unido en Gerizim para vencer, unidos adorando al Señor. Entonces, hermanos queridos, ¿a dónde lo mandó? A donde estaba el pueblo adorando. Y ellos dijeron, vámonos de acá. Y dice, escuche, dice la palabra de Dios, no lo leímos pero se lo leo ahora. Versículo 23. A partir de ese día, los sirios, no digo los demás, porque estamos en guerra permanente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero a partir de ese día, versículo 23, los sirios no molestaron más a los israelitas. Alguien diga amén. Le vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios.